Mira, si estás viendo este video es porque en algún punto de tu vida te has preguntado ¿qué tendría que hacer para ser millonario? Y aquí quiero ser sincero contigo, trabajar por otro rara vez te va a llevar ahí. No digo que sea malo tener un empleo, ojo. De hecho, tener un sueldo fijo te da tranquilidad, seguridad, la famosa paga de fin de mes. Pero si lo que quieres es salir de la carrera de la rata, dejar de vivir para pagar cuentas y realmente entrar en un juego de abundancia, necesitas mirar más allá. Y justo ahora, mientras tú estás pensando si te alcanza para ahorrar 200 euros este mes, hay personas alrededor del mundo que están creando negocios virales en internet y facturando cantidades que parece de ciencia ficción. La diferencia no es que sean más inteligentes que tú, ni que hayan nacido con suerte, es que se atrevieron a experimentar con ideas que parecían pequeñas, raras o poco convencionales, y esas ideas terminaron explotando. En este vídeo voy a contarte 4 negocios que están siendo virales en internet ahora mismo, negocios que personas comunes con creatividad y ganas de hacer algo diferente convirtieron en verdaderas minas de oro. Y más allá de los ejemplos, lo que quiero es abrirte la cabeza, mostrarte que la riqueza no está en trabajar 40 años para alguien más, sino en construir, en tomar riesgos y usar tu ingenio para aprovechar lo que el mundo está pidiendo en este momento. Te voy a dar primero los 4 ejemplos para que veas lo que está pasando en distintos países, desde Rusia hasta Estados Unidos. Y luego nos vamos a poner en serio en por qué trabajar para otros tiene tantas limitaciones. Y finalmente, qué estrategias reales puedes aplicar para empezar a construir riqueza paso a paso. Así que quédate hasta el final porque este no es un video motivacional barato. Aquí vas a ver ideas que están funcionando, gente que ya está facturando y sobre todo una ruta clara para que entiendas por qué, si quieres llegar a ser millonario, tarde o temprano vas a tener que hacer algo más que fichar a las 9 y salir a las 6. Prepárate porque lo que viene puede cambiar tu forma de ver el dinero y los negocios. Idea número 1. Sets de ajedrez premium. Piensa en esto, un juego milenario como el ajedrez, reinventado de una forma tan espectacular que la gente está dispuesta a pagar cientos de dólares por un set. Eso fue lo que hizo una mujer desde Rusia, que literalmente desde su taller casero empezó a fabricar sets premium de ajedrez. La técnica es impresionante, corta cubos de madera, los acomoda en moldes y luego vierte resina epoxi mezclada con escamas brillantes que le da un efecto mágico. Pero no se queda ahí, agrega iniciales personalizadas grabadas para cada cliente. Y en algunos sets incluso instala luces LED que iluminan cada jugada. El resultado, un producto tan único y elegante que parece sacado de una galería de arte. Y lo mejor es que la gente lo paga. No son juegos de 20 euros del supermercado. Son piezas exclusivas que se venden por cientos de dólares. Y la demanda no para de crecer porque cada set es diferente, como una obra de arte coleccionable. El negocio explotó en redes sociales porque no es solo vender ajedrez, es vender estatus, diseño y personalización. Y ahí está la lección, muchas veces no necesitas inventar algo nuevo. Basta con tomar algo clásico y darle un giro premium para que la gente sienta que está comprando mucho más que un objeto, que están comprando una experiencia. Idea 2. Embalaje inteligente. Vamos a China, donde una mujer pensó algo tan simple pero tan poderoso que podría revolucionar el comercio electrónico. Se dio cuenta de que cada día millones de cajas viajan alrededor del mundo, llenas de plástico, de burbujas y espuma innecesaria. La solución que inventó, un embalaje inteligente, una caja de cartón perforada y ultraliviana, diseñada para proteger los productos pequeños sin usar plásticos contaminantes. Lo brillante es que la caja ya viene con su propio sistema de amortiguación. Es fuerte, resistente y ligera al mismo tiempo, lo que significa que reduce los costos de envío, ocupa menos espacio y además ayuda al medio ambiente. Este invento ha llamado la atención no solo de tiendas online pequeñas, sino también de gigantes que buscan ahorrar millones en envíos. Y aquí viene lo interesante, todavía no está disponible en todos los países. ¿Te imaginas ser el primero en traer esta innovación en tu mercado? El negocio no es la caja en sí, es la idea detrás, resolver un problema enorme con una solución simple. Y ahí tienes una pista muy clara. Si quieres encontrar tu negocio viral, piensa en qué cosas se desperdician, qué procesos son ineficientes y cómo podrías tú darle un giro. Idea número 3, estudio fotográfico del jet privado. ¿Alguna vez viste en Instagram esos influencers que aparecen viajando en jets privados? Pues déjame contarte un secreto. Muchos no están en un avión real, están en un estudio fotográfico en Estados Unidos que recrea la cabina de un jet privado de lujo. Este negocio lo montó un chico joven que entendió perfectamente el poder de las redes sociales. La gente quiere aparentar, quiere subir la foto perfecta. Entonces, en lugar de gastar decenas de miles de dólares en rentar un avión, por unas cuantas centenas, uno puede reservar una hora en su estudio y llevarse un carrete de fotos dignas de revista. El resultado fue inmediato. Blogueros, modelos, influencers hacen fila para reservar. La demanda es tan grande que el estudio ya está lleno durante meses. Y lo mejor es que no es solo un espacio físico, es una fábrica de contenido aspiracional. Este ejemplo te muestra algo clave. No siempre se trata de vender un producto. A veces lo más rentable es vender una experiencia que la gente quiera mostrar. Y en la era de Instagram y TikTok las experiencias aspiracionales son oro puro.
Idea 4. Caseta de mascotas antirruido. Viajamos a Eslovenia, donde un inventor brillante creó algo que mezcla diseño, funcionalidad y amor por los animales. Su negocio es una caseta para mascotas que reduce el ruido. Está construida con madera elegante y recubierta de un material aislante que bloquea los sonidos fuertes. Perfecta para perros o gatos que se asustan con fuegos artificiales, tormentas o celebraciones. Es como darle a tu mascota un refugio seguro, un spa personal donde puede relajarse sin estrés. Pero no se queda en lo básico. El interior es desmontable y lavable, lo que lo hace fácil de mantener. Además tiene un diseño tan estético que funciona también como mesa de sala, mezclando decoración y practicidad. Y para adaptarse a distintos clientes, se fabrica en varios tamaños y colores. El concepto se volvió viral porque no es solo un producto útil, también es un mueble de diseño para la casa. Y de nuevo, ahí está la clave en combinar una necesidad con estilo. Eso multiplica el valor percibido y convierte un simple objeto en un objeto deseado. Limitaciones de trabajar para otros. Mira, aquí quiero que seas honesto contigo mismo. ¿Alguna vez sentiste que trabajas un montón, te esfuerzas, das más de lo que te piden y aún así tu cuenta bancaria no refleja ese esfuerzo? Eso tiene una explicación muy simple. El empleo tradicional tiene límites invisibles que casi nadie te cuenta y te voy a desmenuzar los 3 principales. Primero, el techo salarial. Imagínate que tu jefe te diga: oye Carlos, has trabajado increíble este mes, así que en lugar de pagarte 2.000 euros te vamos a dar 20.000. Ridículo, ¿verdad? Porque en este empleo el ingreso no está directamente ligado al valor real que generas, sino a lo que la empresa decide que vale tu puesto. Y punto. Puedes ser la persona más productiva, la que resuelve todos los problemas y aún así tu sueldo estará atado a una tabla, a un presupuesto, a un límite que alguien más fijó por ti. Ese es el problema. En un empleo no te pagan por lo que vales, te pagan por lo que representas en un organigrama. Y mientras tú sigas limitado a ese número, el dueño de la empresa, que sí asume el riesgo, es el que multiplica las ganancias sin techo. Segundo, la falta de control. Este punto es doloroso porque la mayoría no quiere verlo. Piensa en esto, un día llegas a la oficina y te dicen: la empresa ha decidido recortar personal. Da igual si llevas 10 años, si diste todo, si sacrificaste fines de semana. Al final tu futuro depende de las decisiones que tú no tomas. El jefe puede cambiarte de puesto, modificar tus horarios, congelar tu sueldo, incluso mandarte a la calle con una carta de agradecimiento. ¿Dónde queda entonces tu estabilidad? Cuando trabajas para otros, tu vida económica está amarrada a los planes y caprichos de alguien más. Y lo más loco, a veces ni siquiera es personal, es que una junta en otro país decidió reestructurar y tú te quedaste afuera. Tercero, la dificultad para acumular riqueza. Aquí te lo digo claro, con un sueldo promedio lo que haces es sobrevivir. Pagas la renta o la hipoteca, el coche, la comida, un poco de ocio y si acaso te queda un pequeño margen para ahorrar. Pero ¿qué pasa con ese ahorro? Lo metes en una cuenta bancaria que te da un interés ridículo y mientras tanto la inflación se come tu dinero. En otras palabras, corres una rueda de hámster, trabajas, pagas, ahorras un poquito y al final del año tu situación no cambió demasiado. Ahora, ¿significa que es imposible hacerse rico trabajando para otros? No, imposible no, pero sí extremadamente raro, porque acumular capital suficiente para invertir de verdad requiere años y años de sacrificio, mientras otros que emprendieron, aunque sea con un proyecto pequeño, ya están multiplicando ingresos en menos tiempo. Y ojo, no estoy diciendo que tener un empleo sea malo, lo que digo es que no es lo suficiente si tu objetivo es la abundancia. El empleo puede ser tu punto de partida, tu entrenamiento, tu base para aprender habilidades y tener un colchón de seguridad, pero si lo conviertes en tu única estrategia financiera de vida, entonces estás aceptando de entrada ese techo, esa falta de control y esa lentitud desesperante para acumular riqueza. En resumen, trabajar con otros es como remar en un bote con agujeros. Por más fuerte que remes, siempre habrá límites que no dependen de ti. Y si quieres salir de verdad del juego, necesitas tomar el control y construir algo propio. Estrategias para la acumulación de riqueza. Vale, ya vimos las limitaciones de trabajar para otros. Ahora vamos con la parte emocionante. Cómo sí puedes empezar a construir la riqueza real. Y aquí quiero que lo veas como un mapa, no como fórmulas mágicas. Se trata de estrategias que puedes aplicar desde hoy, poco a poco, pero que a la larga marcan la diferencia entre quedarte siempre justo de dinero o realmente empezar a generar abundancia. Primero, crea múltiples fuentes de ingreso. Este es el secreto que todos los ricos tienen en común. No dependen de una sola entrada de dinero. Si tu único ingreso es tu sueldo, estás en peligro. En cambio, si tienes varias fuentes, un pequeño negocio online, inversiones, contenidos digitales, renta de un inmueble, entonces estás protegido. Pierdes una fuente, sigues teniendo otra. Y lo mejor, cada fuente nueva que abras te acerca a la libertad financiera. Piensa en youtubers que empezaron con un canal y luego sacaron un curso, luego un libro, luego un podcast, todo va sumando. Segundo, invierte en activos. Y aquí quiero ser claro, un activo no es lo que te dice el banco. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Puede ser un piso que te genere una renta mensual, acciones que suben de valor o te pagan dividendos, un negocio que produce ventas. En cambio, un pasivo es lo contrario, algo que te saca dinero, como un coche nuevo que solo genera gastos. Si quieres acumular riqueza, tu misión es simple, llenar tu vida de activos y reducir al mínimo los
los pasivos. Cada euro que inviertas en un activo es un euro que mañana puede trabajar para ti. Tercero, gestiona tus finanzas personales. Esto suena aburrido, pero es la base también. ¿De qué sirve ganar más si no sabes manejar lo que tienes? Paga tus deudas lo antes posible porque los intereses es el peor enemigo del ahorro. Vive por debajo de tus posibilidades, gasta menos de lo que ganas y convierte la diferencia en ahorro e inversión. Créeme, no hay magia en las finanzas. La riqueza viene de tener flujo de caja positivo, de gastar menos de lo que entra y usar esa diferencia inteligentemente. Cuarto, desarrolla una mentalidad emprendedora. Esto no significa que todos deban abrir una startup tecnológica, pero sí implica ver oportunidades donde otros ven problemas. Sé proactivo, no esperes a que alguien te diga qué hacer. Ponte metas claras y rodéate de gente que piense en grande. Aprende constantemente y no tengas miedo a fallar, porque aquí hay otra verdad incómoda. Si quieres riqueza vas a fallar en algún punto, pero cada error bien gestionado se convierte en experiencia que te acerca al éxito. Quinto, y para mí el más importante, invierte en ti mismo. Libros, cursos, formación, nuevas habilidades. Todo lo que aprendas hoy es una semilla que mañana puede dar frutos en forma de mejores decisiones, nuevos negocios o más confianza para tomar nuevos riesgos. Y ojo, esta inversión nunca se pierde. Puedes quebrar un negocio, perder dinero en una mala inversión, pero lo que aprendes se queda contigo y siempre puedes usarlo de nuevo. En conclusión, la acumulación de la riqueza no es un sprint, es un maratón. Se trata de ir construyendo ladrillo a ladrillo, combinando ingresos, activos, disciplina financiera, mentalidad, formación personal. Si lo haces bien, llegará un momento en el que el dinero trabaje para ti y no al revés. Y créame, ese día vale cada sacrificio. Conclusión final. Al final de todo esto, la enseñanza es clara. Si quieres ser millonario, no basta con trabajar duro. Tienes que trabajar inteligente. Los ejemplos que vimos no son genios con un IQ de 180 ni herederos multimillonarios. Son personas comunes que entendieron algo. El mundo está lleno de problemas esperando soluciones creativas, lleno de objetos esperando ser reinventados y lleno de experiencias que la gente está dispuesta a pagar por vivir o por mostrar. Trabajar para otros puede darte seguridad, sí, pero esa seguridad tiene su precio. Tu tiempo, tu libertad y sobre todo tu potencial de crecer. No hay nada malo en empezar en un empleo, pero si te quedas ahí toda la vida, lo más probable es que nunca cruces esa línea que separa la comodidad de la abundancia. La riqueza empieza con una decisión, dejar de depender de un sueldo y empezar a construir algo tuyo, algo que puedas escalar, que pueda multiplicarse mientras duermes y que no dependa de que alguien más apruebe tus horas extras. Así que te dejo con esta reflexión. El mejor momento para empezar a crear riqueza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Lo único que necesitas es abrir los ojos, ver las oportunidades que otros pasan por alto y atreverte a dar el primer paso. Por algo estás viendo este vídeo, porque si ellos pudieron, tú también puedes. Y si no sabes mucho de estos temas, aprende. Sígueme para más.